103, versículos del 1 al 14. Amén. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas mis iniquidades, el que sana todas mis dolencias, el que rescata del hoyo de mi vida, el que me corona de favores y misericordias, el que sacia de bien mi boca de modo que rejuvenezco como las águilas. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará en enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Gente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvos. Señor Santo, en el nombre de Jesús, hoy mi alma bendice a Jehová y no olvida ninguno de sus beneficios. Por eso te entrego mi corazón. Señor, despierta mi espíritu para escuchar tu voz, para rendir mi vida en tu obediencia, porque solo en ti y a través de ti, Señor, mi vida está en salvación. Te entrego mis preocupaciones, renuncio a la duda, a la incredulidad, al enojo, a la ira, al resentimiento, y abro mi corazón para que tú obres y me limpies con tu verdad, porque solo tu palabra es verdad. Te entrego este tiempo, Señor. Te pido que me alumbres el entendimiento, que me des discernimiento, el conocimiento tuyo, el temor de Dios y el dominio propio para escuchar tu voz y obedecerla. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tus caminos, Señor, los notificaste a Moisés, Señor, pero a nosotros, Padre, nos has dado la verdad de tu palabra, Señor. Por eso confiamos en tu voluntad, que es perfecta. Te damos gracias por este tiempo de adoración y de comunión en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los invito a que vayamos a los Salmos y nos ubiquemos en el Salmo 94. Salmos 94, vamos a leer a partir del versículo 1. Pero aguántese un momentico la curiosidad, no, el anhelo de leerlo todavía, un segundito, y permítanme hacer una pequeña y pretenciosa introducción, más bien. El martes pasado que estábamos aquí charlando, reunidos y en asamblea, surgieron varios comentarios y entre ellos preguntas. No sé si ustedes recordarán, no vamos a continuar con el tema, pero de allí se suscitaron varias cosas que entiendo de parte de Dios es prudente que nosotros retomemos. Y hoy leía este salmo y fue casi como que Dios manifestando una respuesta a algunas cosas que si no todos manifestaron como pregunta, como inquietud, me parece que es necesario que todos podamos estar expuestos de una u otra manera a lo que Dios dice en su palabra. Este salmo, bueno, y perdón, les decía que tal vez un tanto pretenciosa la alusión a la introducción, porque quiero aclarar algo. El hombre o la mujer de Dios que pretenda defender a Dios está siendo pretencioso
y puede que inclusive caiga en el error de soberbia y de orgullo, pretendiendo, imagínense ustedes lo temerario, pero al mismo tiempo lo absurdo de la postura, ¿no? Uno, hombre creado, tratando de defender al Dios creador. Y no sé ustedes en qué momento de sus vidas tal vez se han encontrado en una circunstancia en la que tienen a alguien enfrente que ataca, dispara, y entonces como que uno se ve en la necesidad, pareciera, de explicar a Dios, de que el otro entienda por qué Dios hizo esto y por qué no hizo lo otro. Y por obvias razones, si esta persona no conoce de la Escritura, las respuestas que nosotros les demos seguramente van a ser para ellos humo en el aire. Van a ver por qué mencionamos esto. Si quisiéramos, después de que leamos este salmo, y tal vez iremos despacio, pero si quisiéramos darle un título a este salmo, necesariamente tendríamos que pensar en Dios posicionándose con el título del mensaje de ese salmo. Y pues antes de que lo leamos, pues se van a dar cuenta, mejor dicho, mientras lo leamos se van a dar cuenta por qué estoy hablando de esto. Porque es importante que nosotros hablemos. Recuerden ustedes que cuando la Escritura dice que nos congreguemos o que no dejemos de congregarnos, hay infinidad de bendiciones alrededor de la congregación. No necesariamente porque vengamos a aprender cosas nuevas, y gloria a Dios porque aprendamos cosas nuevas, pero sobre todo porque en medio de la congregación la Escritura nos garantiza de que el Señor está presente. Entonces es importante que todos nos veamos expuestos a cosas que aparentemente pueda que sean muy obvias para algunos, pero tal vez para otros no lo sean tanto. Y no porque no lo sea, no significa que no sean estas mismas significativas. Cuando nos han preguntado, nos han cuestionado algunos acerca de Dios y de su misericordia, ¿qué decimos nosotros? ¿Qué podemos decir nosotros? Pues sí, uno tiene por qué defender a Dios porque Él no necesita de eso. Ya como la cosa es de uno mismo, que como uno quisiera que no hablaran así de Dios, que no se expresaran de esa manera, y eso da temor y temblor porque no tienen ni idea de lo que están hablando. El fin de semana pasado Dios nos dio la oportunidad de reunirnos, una invitación muy preciosa que nos hicieron para compartir de su palabra. Pues esa era la expectativa. Y la persona que iba a estar compartiendo en ese momento, en ese instante, pues era alguien que tiene una manifiesta resistencia a las cosas de Dios, por lo menos desde la perspectiva del creyente. Y nosotros orábamos, Mónica por su lado y yo por el mío, pero ambos clamándole a Dios frente, bueno, Padre, ¿qué es lo que tenemos que decir? ¿Qué tenemos que hacer? Porque la expectativa de esta persona con la que nos íbamos a encontrar es una persona de ciencia. Y qué duro es hay veces para el creyente tratar de explicar a Dios ante la ciencia. Y uno dice, bueno, ¿y qué? Porque pues, la ciencia aparentemente tiene las respuestas de todo lo que sabe y aún de lo que no sabe. Y en medio de la conversación, uno escuchaba la postura de esta persona y si alguien más lo escuchara diría, usted está muy claro en lo que dice. Usted tiene todo resuelto. Pero en medio de la conversación también se aclararon varias cosas y espero que entiendan el por qué menciono este ejemplo que va ligado a lo que vamos a leer. En medio de la conversación surgían preguntas, surgían comentarios, surgían opiniones, pero hubo algo que tiempo atrás o le escuché a alguien, o Dios me reveló, o alguien me compartió, o alguien me lo enseñó, que compartí en esta conversación con esta persona. Y lo que se compartió fue, después de ese tira y viene, Dios sí, Dios no existe, Dios existe, Dios no existe, y no entramos en ningún momento, gracias a Dios, en una contienda.
Porque, insisto, ¿qué tan pretencioso puede llegar a ser uno a decir, no, yo sí, yo defiendo a Dios? Pues, nada que hacer. Eso es bobada. Sin embargo, sí hubo un momento en que, ante la aparente firmeza de esta persona, le dijimos, porque pues alguien que maneja dinero, y le dijimos, tú como inversionista, ¿invertirías a ojos cerrados en un negocio en el que sabes que tiene el 50% de posibilidades de perder? Y él se miró o hizo un ceño así como, me dijo, uy, esa pregunta está muy inteligente, me dijo muy inteligente, porque él sabía hacia dónde iba la pregunta. Yo le dije, tú como inversionista invertirías en un negocio en el que claramente sabes que el 50% de tu dinero está expuesto a la pérdida. Y me dijo, claro que no. Porque estamos hablando de creer o no en Dios y en la posibilidad de vida más allá, ¿cierto? Y imagínense ustedes un argumento tan sencillo que uno diría, esto tendría que estar en la mente de en el corazón de cualquier persona, pero pareciera que no, porque a él le llamó la atención. Y no se habla de nada más. Uno podría decir, no, alguien diría, no, es que se fue con el corazón arrugado porque le mencionamos a Dios. No, él siguió por nada. Pero yo sentí y supe en ese momento que se generó una fractura en su estructura de defensa, o más bien de ataque, porque se quedó sin un soporte de argumentación. ¿En qué sentido? Porque él decía, después de la muerte ya, para nada. ¿Qué? Usted muere, todos nos morimos y chao. Le dijo, ok, partamos de la premisa de que eso es verdad. Pero como toda moneda puede que tenga dos caras o debe tener dos caras, entonces existe un 50% de posibilidades de que estés en lo cierto, pero también un 50% de posibilidades de que estés totalmente equivocado. Yo sé que eso le quedó en su mente martillando. Entonces, lo menciono no para que digan, ¿por qué estás diciendo que queremos defender a Dios? No, para nada. Pero para que se den cuenta que a veces las cosas más sencillas pueden ser las más significativas para alguien. Y mi oración de ahí en adelante, a propósito de esa persona, es que esa fisura que Dios mostró en ese momento, Dios la empiece a abrir y ampliar, y que la palabra como agua filtre y que no haya presa alguna que pueda detenerla. Pero no hemos hablado todavía, Salmo 94. Salmo 94 habla de una palabra que está en el primer versículo. ¿Ya lo miraron? ¿Se contuvieron? No lo miren. ¿No lo miramos? No, todavía no. Una palabra que no nos gusta como cristianos. Bueno, no que no nos guste. Nos cuesta en muchos momentos como creyentes que se nos asocie con Dios. Porque parece difícil. Lo vamos a encontrar ahora, espero con la ayuda del Espíritu Santo, una luz. Parece difícil de defender. Recuerden, Dios no necesita que lo defendamos. ¿Ok? Esto tiene que ser es para que haya claridad en nosotros. Y la palabra es venganza. Esta pregunta salió en medio de la contracción que tuvimos la semana pasada. Y tratamos en algún momento de responder, y gloria a Dios, Dios creo que en medio de la asamblea propusimos algunas cosas, pero la pregunta es totalmente válida. La inquietud es totalmente válida. ¿Por qué si nosotros hablamos de un Dios de amor, este Dios se manifiesta en la Biblia? Y ahora sí vamos a leer Salmo 94, y ustedes van a ver qué dice Salmo 94, más bien qué dice Dios en Salmo 94. ¿Ya lo tienen todos? Amén. Salmo 94 dice, Jehová, Dios de las venganzas. Dios de las venganzas, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? Paren ahí, pausa, primera pausa obligada. Si descubriéramos ya una palabra con la que se asocia necesariamente a Dios, aquí diríamos entonces que es un Dios venganza, ¿cierto? ¿Y qué otros actores empiezan a jugar en esa repartición de roles que se hace allí hasta este versículo? Los impíos. Ok, estamos
iba a decir como dicen los muchachos, pero no, porque eso es poco ortodoxo. Iba a decir que estamos melos. Y para allá de pronto iba a decir sisa, no. Resulta que Jehová se presenta como el Dios de las venganzas. Y ahora que les hablaba de pretencioso, mi pretensión es poder tratar de diluir qué es lo que la Biblia se refiere con venganza. Cuando ustedes piensan en la palabra venganza, ¿con qué la asocian inmediatamente? A devolverle al otro lo que me hizo. Devolverle al otro lo que me hizo. Muerte. Muerte, maldad, venganza. Pelea, guerra, devolver el mismo mal, También puede haber justicia. Ok, por favor tengan muy presente lo que han alimentado ahora para que construyamos, esa es la pretensión, el significado bíblico de lo que es venganza. Pero para entrar en ese significado bíblico de lo que es venganza, antes de eso vamos a buscar qué es lo que el mundo concibe como venganza. Y por qué, tal vez, solamente por qué, nosotros tenemos esa resistencia a la palabra venganza por lo que significa y lo que recoge. Menciono una cosa que pienso puede ser significativa. ¿Alguien sabe quién es o quién fue o qué es Némesis? ¿A qué le suena eso? Un grupo, por ahí dijeron, sí, está bien. Némesis. Eso parece como si fuese a Génesis, algo como, ¿cierto? Tiene un Némesis al final. Bueno, Génesis en la mitología griega. Némesis. Yo dije después Génesis, corrijo, gracias por la corrección. Por eso es que estaban locos, estaban bien. Némesis, sí, Némesis. Bueno, ahora que ya saben, ¿quién fue Némesis? Ahí está el detalle que no vemos. No, porque pensé que los había confundido, entonces dijeron, esta sí sabemos. No, ok, Némesis. La mitología griega dice que era la diosa de la venganza. Y la venganza la concebía ella, tanto, abro comillas, para el bien o para el mal. Esta era la figura que tenía este personaje. Por sus características, ninguno de los dioses del Olimpo podían ejercer sobre ella dominio, pero ella misma no era mayor que ellos. Y resulta que ella ejercía venganza sobre aquel que había cometido algo malo, pero alguien que estaba muy bien y que era muy justo y muy bueno a ese para hacer venganza. Entonces le cambiaba la figura para que se torciera y se le dañara el camino. Entonces le tenían miedo. Esta era la famosa Némesis y se le conoce como la diosa de la justicia y la venganza. Imagínense ustedes. Y en la mitología romana, el paralelo o la hermana, digámoslo así, cercana de Némesis es alguien que ustedes sí conocen. Nemo. No es Nemo, pero significaba casi que lo mismo. No es Nemo, Némesis. Y estoy hablando de envidia. Envidia es el espejo de Némesis de la mitología griega en la mitología romana. Y envidia pues, no tiene mucho que explicarse, porque cuando hablamos de envidia, miren ustedes, estamos hablando del nombre de una diosa, pero es una característica o una circunstancia que se presenta de sentimiento en la vida del ser humano. Sin embargo, los resultados o el significado de envidia en términos de ella, abro comillas, diosa, es que era la diosa de la venganza y de los celos. Entonces, tenemos una figura muy mitológica, pero no sabemos qué tanto penetró en nuestra cultura, en nuestra sociedad, el concepto de venganza. Si nosotros pensamos en venganza como ojo por ojo, o como planeo el mal sobre alguien para que ese alguien pague por lo que ha hecho, entonces necesariamente tenemos que concluir que el significado de venganza está asociado o con Némesis
o con envidia. Pero como nosotros somos cristianos, buscadores de la verdad, guiados por el Espíritu Santo, no podríamos caer en el error de decir que ni némesis ni envidia están presentes en la construcción que estamos haciendo. Venganza, literalmente, cuando encontramos la escritura, y por eso leímos hasta el versículo 4, venganza literalmente significa retribución. ¿Qué es retribución o qué es retribuir? Es dar el pago a o el pago por. Lo que pasa es que este pago puede ser tanto alguien que lo hizo bien o alguien que merece que le den su pao. Sí, ¿no? Puede ser de No asume solamente pao. Claro, porque, por eso les digo, miren, volteamos un poco el significado estereotipado que tenemos. Venganza es, por eso, cuando nos presentan o cuando Dios se presenta como el Dios de la venganza, dice, ay, ¿cómo así? ¿Cómo le predico al hermanito? Con el Salmo 94, si ahí dice que Dios es un Dios vengador. Y esta es la tirilla preferida que tienen los escépticos y los ateos cuando dicen es que usted sirve a un Dios vengativo. Un Dios que es homofóbico y que es esto y todo lo... Tremendo, porque uno no entiende en ese significado y eso me ofende. Y uno quiere de alguna manera defender a Dios. Qué pretencioso, ¿no? Dios no necesita ser defendido. Lo que sí Dios quiere es que nosotros tengamos claridad. Para que eso que otros digan, pues a nosotros nos resbale o no, porque no, ¿qué va a afectar a Dios lo que alguien... Pero uno no puede entrar a discutir entonces cuando hay un grupo que pues, es medio ateo y... La pregunta es totalmente válida, María. La respuesta va con un dejo de incógnita. Y es, ¿estamos preparados o creemos que estamos preparados en medio de una jauría donde hayan 2 o 3 ateos y escépticos que no digan, no, yo con el Salmo 23 tengo? Y si tiene la fe suficiente con el Salmo 23, con las primeras 2 palabras tiene para acabar, claro. El problema está cuando los argumentos de allá para acá vengan y nosotros no sepamos cómo responder. Lo que pasa es que esa palabra venganza, el ateo o el que no quiere saber nada de Dios la está tomando desde el punto de vista porque me dijeron que era un genocida, que Dios era un genocida, porque con ese mundo de gente que mataba en el Antiguo Testamento. ¿Uno cómo explica eso? Imagínense. Retomo el primer versículo de Salmo 94. Me parece muy importante que aprendamos y entendamos eso, porque a mí me costó mucho eso. Me costó mucho eso y yo casi que llegué llorando. Me parecía... También es que en la antigüedad eran pueblos bárbaros, hay que mirar el contexto. Nosotros ahorita estamos en la civilización, en esa época eran pueblos bárbaros. Ahora no hay bárbaros. No, es un chiste, yo te entiendo lo que quieres decir, Mario. Lo que pasa es que ahora la barbarie está extrapolada y magnificada, camuflada. El primer versículo dice, Jehová, Dios de las venganzas. O sea, Dios es un Dios de venganzas y Dios es un Dios vengador. En esto no nos podemos equivocar. Pero ojo, no desde la perspectiva de némesis o no desde la perspectiva de envidia. La literalidad, por eso estamos viendo el Salmo 94, dice que Él es Dios de las venganzas. ¿Y a quién se está dirigiendo? Uy, se tocaron. Me sentí como en Metris, así como... ¿A quién se está refiriendo? ¿A quién se dirige Dios en este Salmo 94? Vamos a retomarlo. Está hablándole a los soberbios, a los impíos, ¿ok? ¿Hasta cuándo se van a pronunciar ellos y cuándo se van a vanagloriar? Entonces es evidente que la venganza, Dios de las venganzas, está dispuesto a aplicar venganza sobre los impíos y sobre los soberbios. ¿Qué es venganza desde la perspectiva de Dios? Pago y retribución. En otras palabras, al soberbio o a la soberbia o al que sea que esté por allá con pajaritos en el aire con Dios, Dios le dice, yo te voy a dar el pago de tu necedad. Vas a ser retribuido
por tu orgullo. Ay, Jesús. Vas a ser retribuido por tu soberbia. Y entonces, si nosotros estuviéramos al lado acá, ¿qué estaríamos diciendo? Ay, sí, bueno, Señor, que a todos se le van a abrir los ojos. Que todos van a llegar al conocimiento de Cristo. Eso es lo que Dios quiere, pero no todos van a pasar, porque van a estar ensordecidos en su corazón y van a decir, ¿qué Dios ni qué Dios? Hay quienes dicen, a mí Dios se me puede aparecer enfrente. Yo sé que no tiene nada que ver Y conmigo. la gente cada vez es más soberbia. En vez, por ejemplo, de una pandemia como la que está pasando, de pronto un corazón más humilde, no, antes son más soberbios y lo que dice, ¿no? Algo dice la Biblia que el que está haciendo mal, pues que siga haciendo mal. Porque, No cambia. por eso te decía ahora en chiste, que ahora ya no hay bárbaros, ahora son barbarazos. La barbarie del ser humano está ya no solamente en sus manifestaciones externas, pero ahora vive, convive y crea y se regenera y se recrea en ellas. Pero cuando nosotros pensamos en un término que seguramente ustedes sí quieren y han asociado con Dios y han escuchado inclusive de los no creyentes, y es justicia divina. Y han escuchado ese término cuando una persona hizo algo malo y hizo algo malo y de pronto le pasó, no, pero algo malo no. Siendo malo, hacía cosas y parecía como que todo le salía bien. Y de pronto algo le pasó y hay gente que dice, la justicia divina. Se machucó. La justicia como perdona. Ahora dicen el karma. Bueno, imagínense, le dicen el karma. Pero cuando una persona ha sido altiva delante de Dios y ha persistido en su altivez, y a pesar de que se le han presentado los argumentos de parte de Dios, esta persona persiste y llega un momento en su vida en que no accedió, no llegó al arrepentimiento por su soberbia. Va a llegar un momento en que esta persona va a tener que ser retribuida, pero no la retribución como nosotros esperamos de las coronas. ¿Por qué estamos esperando nosotros coronas y reconocimientos? Aunque no trabajamos por ello, pero la vamos a recibir. Es una retribución, es un pago a la fidelidad, a la permanencia, a la humildad, a estar ceñidos a Dios. Pero es un pago. Dios va a pagar con bendición a aquellos que han sido fieles a Él. Y va a pagar, ya no con bendición, sino con maldición, a aquellos que han persistido insistentemente en rechazar. Entonces, cuando vemos esta perspectiva, ya la figura de un Dios vengador no es la del Señor con barbita que está por allá arriba, que es todo arbitrario y que es caprichoso, y al que quiso le dio poco y al que no, porque esa es la figura de vengador que tenemos. De hecho, uno de los significados de venganza es que se planea hacer mal o retribuir con mal a alguien que ha hecho algo, que nos ha hecho algo. Ese es el significado popular de venganza. Un desquite. Es un desquite. A esa persona me hizo esto, llévese. Yo lo cojo más adelantico y le doy más duro. Dios no está esperando que la persona caiga para darle más duro. Al contrario, la Escritura nos insiste de que Él quiere que todos lleguemos a su conocimiento y que nadie perezca. Entonces, el Dios de las venganzas es un Dios que no necesita ser defendido por vengarse. Si entendemos el significado de que es venganza. Es que si se cambiara, digamos, por el sinónimo, en lugar de venganza se le pone el Dios de la retribución, pues ya no va a ser tan trágico. O sea, Claro. va a ser algo que aparentemente va a pasar de otra manera. Y entonces lo que pasa es que nosotros no lo hemos tenido claro, que venganza es un sinónimo de retribución. Es que es eso, es pago por, o pago a, o pago por lo que sea. Es retribuir. Lo que pasa es que sí, hay que tener mucha claridad de eso y de verdad que es muy importante esta palabra que está dando, porque lo sucede, o por ejemplo, con palabras como la paz. La palabra paz para una persona es una cosa, paz para otra persona es totalmente diferente. Entonces es bueno tener ese concepto. Yo entiendo entonces de que básicamente es la persona que a los sentidos y soberbios finalmente la venganza que van a recibir realmente va a ser
van a recoger lo que han El pago por lo que han reclamado. Es que eso lo dice Romanos 1 cuando está hablando de que los hombres buscaron hombres y las mujeres mujeres. Entonces sobre ellos cae el pago de su retribución de su misma maldad. ¿Cierto? Sigamos leyendo porque paramos en el 4 y retomemos el 4. Dice el versículo 4, ¿hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? Ojo, importante, ¿a quién se está dirigiendo este salmo? A los impíos o los- No es a ustedes, a nosotros, no a los creyentes, es a aquellos que insisten y persisten y se mantienen en esta figura. Versículo 5, a tu pueblo, oh Jehová, quebrantan y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá Jehová, ni entenderá el Dios de Jacob. ¿Quiénes son, en este caso, la personificación? ¿Quiénes cuando dice que dijeron? los impíos. Los impíos. Pero los impíos llegan y dicen, no, Dios no se va a dar cuenta. ¿Qué Dios? Está muy Eso ocupado. sigan dándole fuerte a la gente y aprovechense porque, ¿qué Dios? Dios no es Dios. No hay Dios. Ni entenderá el Dios de Jacob. 8. Entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Siguiente pausa aquí. Versículo 15 dice, sino que el juicio será vuelto a la justicia. Esta es una de las prerrogativas únicas y exclusivas de Dios, el juicio, tal como la venganza. Aquí yo encuentro en Romanos 1:23 lo que estaba diciendo, que ellos cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes. Más adelante dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Los entregó significa que los suelta, ya no están bajo su cobertura, simplemente ellos se dejan en su naturaleza pecaminosa, que es la naturaleza adánica, se dejan ir por ahí, ¿cierto? Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y más abajo dice, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Sí? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Allí está diciendo que el abandono de Dios de una persona viene la soberbia, el orgullo, la arrogancia. En este caso están hablando de la homosexualidad, pero la retribución debida a su extravío es la misma, es lo mismo que están haciendo, ¿sí? Vamos a terminar el Salmo 24 y te das cuenta que cómo se reafirma y se cruza esa información con Romanos 1 que acabas de leer. Y luego vamos a citar Romanos 12, que es precioso y también muy preciso. Paramos en el 19. 16. 16. Sí, 16, ¿no? Así. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley. Imagínense ustedes, esto aplicaría perfecto en este momento para lo que el hombre quiera hacer con la justicia de Dios a través de la justicia del hombre. Es decir, la ley. ¿Cómo quieren cambiar la ley para que se le rinda culto a lo que es, abro comillas, legal, so pena de afrentar a Dios? O sea, no importa si afrentamos a Dios si es legal. ¿Ok? El aborto está legalizado, entonces, como aquí en Colombia o en cualquier otro país donde esté legalizado vale, entonces eso no es pecado. Casi que nos están diciendo es eso. Y al decirnos, como no es pecado, pues Dios no tiene asunto
no tiene velas en ese entierro, usted siga porque eso es legal. Eso estaba pasando allí. Con respecto a que Dios le entrega a su perversidad, ¿sí? También la palabra donde dice que Dios también envía incluso un espíritu engañador para que ellos crean su mentira, dice. Según de Tesalonicenses 2:11 a 13. Por eso Dios les envió un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que, lejos de creer a la verdad, se deleitaron en la injusticia. Tal cual. Porque están cocinando, están haciendo los preparativos, cocinando su cocinado y después van a comer de lo que han cocinado. Así, literalmente. Sobreponen la ley del hombre sobre la Claro. voluntad de Dios. Por eso el adversario hábilmente ha confundido las mentes del mundo para cambiar la ley, para que entonces sea legal ahora lo que la escritura dice que es malo, ahora sea bueno. Y como ya la ley dice que es bueno, pues ¿quién es usted o yo para decidir que los jueces o la constitución está por encima de Dios? Nosotros como cristianos sabemos que sí. Versículo 21. Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente, mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Y él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová nuestro Dios. Importante este remate de este salmo, porque dice, él hará volver sobre ellos su iniquidad. Sí, lo que Esto dice es lo que también significa Roma. venganza. Como un boomerang. Es literal. Esto es lo que significa venganza. Les voy a dar el pago por lo que compraron. Ustedes se quedaron en comprar, insistieron en comprar. Tengan, esto es lo que compraron. Y cuando hablamos de que la ciencia habla de tanta lógica, ¿qué más lógico que eso? Yo le ¿Quieren confirmar con él? Le decía a la persona con la que les comentaba que nos reunimos en estos días, le decía, la gente de ciencia que dispara mucho contra la gente de fe, termina teniendo mucho más fe que aquel que dice que no existe la fe. Así como rayado, como raro. Sí, porque se plantea que desde la nada y del desorden, entonces se hizo el orden y se hizo el todo con la perfección, el grado de perfección que tenemos todo esto ahora. No tiene ninguna lógica, porque ellos son muy lógicos, que esto aplicara. Entonces, se queda callado. Mucha fe para creer eso. Para creer eso se requiere muchísima fe, lo cual les abre una ventana de posibilidad, porque si tienen fe para creer eso, Claro. se abre posibilidad de que tengan fe para creer en Dios en cualquier momento. Eso es una puerta que Dios deja de salida. Vamos, por favor, a Romanos capítulo 12, versículos 19 a 21. Bueno, después de los evangelios y después de los hechos. Bueno, Romanos capítulo 12, versículos 19 al 21. Miren que, recuerden, el concepto que pretenciosamente queremos establecer como comprensión en nuestro corazón es que venganza es pago o retribución. Romanos 12. Y si lo vemos así, vamos a entender por qué la Escritura dice que dejemos que la venganza sea de Dios. Ustedes recuerdan, no sé si lo recuerdan, que hablamos la semana pasada, donde se mencionó Apocalipsis 6, donde las almas que estaban debajo del altar decían, ¿hasta cuándo, Señor, no vienes y vengas nuestra sangre? Todo el mundo, los creyentes, deberíamos buscar al Dios de la venganza para que sea Él el que haga la venganza. Nunca Dios ha pretendido ni ha esperado de que sea el hombre, su creación, quien actúe por cuenta propia, ejecutando o pidiendo venganza. Porque el ser humano, el hombre, no puede dar pago o retribución alguna cuando tenemos en cuenta que el Creador es el que todo lo puede. Estamos en Romanos capítulo 12, versículo 19. No, del 18 le vamos hasta el 21.
Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si ven ustedes lo que refiere, yo pagaré. Es decir, lo que cada quien compró, yo estoy aquí para darle lo que cada quien compró. Retribución, pago. Y dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos. No estamos llamados nosotros a decir, como este me la hizo, me la paga. Déjelo allí, yo lo tengo en remojo y en cualquier momento le dejo saber cuánto da un 2x4. ¿Y cuántas veces no hemos pensado así? Por la misericordia de Dios esperaría que cada vez menos en este momento de nuestras vidas. Pero en algún momento de nuestras vidas ha corrido fresquito porque a fulano, a fulana, que era tremendo Juanito Alimaña, le pasó esto o aquello. Entonces como que, ay, y la gente lo dice, no, yo no me alegro de la desdicha del otro, pero me corrió un fresquito. Bueno, Dios nos dice que nosotros no estamos llamados a que sea eso lo que nos refresque. Es exclusivo de Él el dar el pago o la retribución por lo que otros hayan hecho. ¿Saben qué dice la Escritura que sí tenemos que hacer nosotros? Orar, interceder y hacer cosas buenas por ellos para amontonar ascuas sobre sus cabezas. Y ascuas es fuego, fuego que consume. Jesús dijo, si te hacen daño, si te pegan en una mejilla, pon la otra. Difícil que el mundo entendiera esto. ¿Cómo así? Entonces, tiene uno que ser bien bobo. Aquí en Colombia podemos decir pendejo, en otras partes pendejo tiene una connotación mucho más brusca. Pero, se va tan pendejo. ¿Cierto? Decimos, somos mansos, pero no mensos. Ese es uno de nuestros eslogans como cristianos. No mansos, pero no mensos. Y de verdad. Pero no estamos llamados nosotros a ejercer autoridad alguna para que al otro le suceda algo como retribución a lo malo que me hizo. Pero solamente, yo digo, hazme justicia. Es que eso es lo que está diciendo, leo de nuevo Romanos 12:19, dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Entonces, lo que nosotros en vez de decir, en vez de pensar, ¿cómo hago para devolvérsela? O Señor, te tengo una idea. Te tengo una idea, Señor. Si esto le pasara a aquella, sería... Y lo que Dios espera que suceda con nosotros es, cuando la opresión ha sido tan manifiesta, Señor, sé tú el que haga justicia. Y miren que cuando pedimos que se haga justicia, pareciera que no está relacionado, lo que estamos pidiendo es que haya venganza. Porque en este caso la venganza, o sea la justicia, es que Dios actúe en derecho conforme a su ley. Y la ley dice, la paga del pecado es muerte. Ay, que Dios tan vengativo. No está siendo vengativo, está pagando en retribución de lo que otros han pedido o han solicitado. Por eso nos dice a nosotros, ustedes no entren en ese juego porque ustedes no son dioses. No están llamados usted ni nosotros a vengar ni a juzgar en términos de señalar o condenar. Ay, yo no entiendo mucho eso. No estamos llamados nosotros a eso. Es prerrogativa de Dios. ¿Qué sí estamos llamados nosotros a hacer? Señor, miren ustedes. Cuando una persona es afectada por otra injustamente, la lógica nos dice que nosotros podríamos decir, Señor, que se haga justicia. ¿Cierto? Pero sin embargo la Escritura nos dice a nosotros que tenemos que orar y bendecir a ese otro. Si estamos pidiendo justicia, estamos actuando conforme a Dios. Es bíblico. ¿Pero qué nos dice Dios también? Ora por el agresor u ora por el opresor. Bendice al que te maldiga. Bendícelo. Si hay algo más tenaz para ese o esa ignorante, es que el agredido clame a Dios para que sea bendecido. Y la única bendición por la que esa persona puede pasar
es el conocimiento y la revelación de Dios. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo es retribución. Y el único que puede dar ese pago, esa retribución, es Dios exclusivamente. 20. Miren, ahí está la respuesta. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, haz sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La recompensa, el pago de o el pago por, solamente lo puede dar Dios. ¿Y saben por qué? Porque lo único que conoce los corazones es Dios. Y la intención. Porque si a nosotros nos hubiesen juzgado conforme a la justicia de Dios, estaríamos más fritos que una empanada en aceite caliente. Y una empanada de esas que se abrió. Se abrió, se desparramó en el aceite. Pero como Dios nos mira y nos juzga es por su misericordia. Y en Cristo. A través de Cristo. Entonces, por eso es que hablamos de un Dios de amor. Porque no nos da el pago conforme a nuestras justicias o a nuestras faltas, sino que Él da es conforme a sus infinitas misericordias. Y cuando eso sucede, entonces decimos, ok, ya entiendo. Bueno, por lo menos pretendemos que tengamos un acercamiento un poco más hacia esa comprensión. Necesitamos conocer qué es lo que Dios dice de Él, para que en su momento nosotros, por lo menos nosotros lo tengamos claro. Hay veces que aunque lo tengamos claro, en medio de una conversación en un grupo, Dios nos va a decir, quédate callado. Cállate callado. No, pues que yo ya sé que es venganza. Que vengan todos esos gentiles y los atiendo de uno en uno. No, si Dios le dice, primero ore. Señor, yo creo que puedo responder esto, pero lo puedo hacer, lo debo hacer. Hay veces es mejor callar. Y seguramente usted calla, se ve más bonito. Y la escritura dice que pasa por sabio. Si está tan claro, para reafirmar en usted mismo aquello que tiene claro, entonces plantéelo. Yo encontré esto revelador un tiempo atrás, años atrás, a propósito del tema, lo he compartido aquí en la iglesia, a propósito del tema de la sabiduría y el temor de Dios. Si hay algo con que esparachineaban los escépticos era, es que ¿cómo así que es un Dios de temor? Que hay que temerle, un Dios de temor, al que mete miedo. Pero cuando yo entendí, viendo Proverbios, qué era lo que Dios decía que era temor y cómo lo asociaba a la sabiduría, dije, no, lo que pasa es que él es ignorante de la verdad bíblica, por eso dice lo que dice. Por eso otros dicen que es un Dios vengador, son totalmente ignorantes. ¿Y qué nos llama a Dios? Si nosotros conocemos una verdad y esa verdad lo exalta a Él, pues entonces presentémoslo. Yo no sé si esto sea el caso para alguno de nosotros aquí, pero sí necesitamos tener claridad frente a los atributos de Dios, quién es Él y cómo se manifiesta Él. Primero que todo para nosotros. No es, está la noto porque yo tengo allá a Pachito, que Pachito sí, con esta me desquito. No, ese no es el propósito. Si ese es el propósito, la Escritura dice que la palabra no es para contender. La palabra es para que nosotros seamos revelados y afirmados en su conocimiento. Entonces, miren ustedes, espero, por eso les decía que era pretencioso. De pronto ya el tema de venganza, cuando se habla de Dios, ya no me afecta mucho. Ya como que, ¿cómo defiendo a Dios de que dicen que es vengador? Dios no necesita ser defendido, yo tengo claro qué es. Y si tengo la oportunidad, digo, mira, lo que pasa es que yo he entendido en la Escritura lo que la Escritura dice que es venganza. Y hay un significado que está contaminado por el mundo. Por eso les mencionaba el ejemplo de némesis y de envidia, que es el que normalmente asociamos. ¿Y cómo vamos a asociar un significado del mundo con una prerrogativa, una cualidad de Dios? Sea totalmente loco e ilógico. Pero en nuestro inconsciente ese es el conocimiento que tenemos. Es por ejemplo con el tema de que Dios es un Dios genocida. Anteriormente con el pueblo de Israel, ¿con qué se encontraba el pueblo de Israel? Con otros pueblos que literalmente los querían era acabar. Y ellos no iban, o sea, el pueblo de Israel no
iban a llegar a defenderse de otra forma, sino con armas, obviamente. Yo entiendo también de que cuando el pueblo de Israel llegó a Egipto, ¿sí? Ellos dejaron su tierra original, y cuando salieron de Egipto, ellos llegaron fue a recobrar su tierra. Obviamente esa tierra ya estaba habitada, la gente que estaba ahí no iba a cederla tan fácilmente, había que precisamente haber una confrontación. Entonces era él, o sea, Dios respalda al pueblo porque es el pueblo de Israel. Y pues obviamente esos pueblos quieren hacer daño y ellos no van a responder con otra cosa, sino con armas, como se incluso hoy en día. Hasta hoy en día Israel, el pueblo de Israel es una gente que todo el tiempo está como, como antes cuando estaban reconstruyendo el muro. Eran con la pala y con la espada al lado. Así están y todavía siguen en esos momentos en una situación. Muchos critican y señalan fuertemente a Israel porque tiene un territorio ocupado de las últimas guerras que tuvo, cuando los vecinos se le vinieron encima y a todos de manera milagrosa los venció, y terminó no solamente, no se dio espacio o terreno suyo, sino que conquistó el de ellos. Entonces hoy por hoy dicen, no, es que los israelitas que son vivos, es que son pillos, es que se aprovechan. Pero nadie dice nada, nadie reclama que le devuelvan los Estados Unidos a los indios, a los indios americanos. Nadie reclama que por qué no le entregan la Colombia y se van todos los extranjeros y se quedan solamente los indígenas autóctonos. Nadie reclama eso. Pero a Israel sí lo señala. A Israel sí lo señala. Bueno. Israel tiene 500 millones de árabes alrededor que quieren matarlos. Y Son los que se van a seguir sumando, porque pues eso es lo que escrito está. Les decía entonces que la versión de Dios de lo que es venganza es pago y retribución. No es venganza en el término de estoy preparando un plan que ni te imaginas. No, estoy recogiendo todos los ingredientes que has acumulado y te voy a preparar el plato que querías preparar con esos ingredientes. Aquí está. No, sí, yo no pedí eso. Los compraste durante toda la vida. Por eso la venganza no está dirigida ni hablada hacia nosotros, su pueblo. No en la manera en como el mundo la ve. Me parece importante, pensaba y hoy que leía ese Salmo 94 entendí que era necesario que habláramos de esto, porque es un tema que puede sonar escabroso. Y entramos en algún momento a querer presentar a Dios solamente como el Dios que es muy bueno. Y Dios no necesita ser presentado como el Dios que es muy bueno, porque Él es bondad, Él es amor. Eso es lo que es Él. Es que la Escritura dice que Él es fuego consumidor. Y dice que Él es fiel y firme. Cada vez que Él se mantiene firme en lo que ha dicho para que se cumpla, nos enseña a nosotros cómo podemos y cómo debemos ser firmes en lo que Él nos ha enseñado a nosotros. Pero no nos debe dar temor aclarar conceptos a nosotros para que en algún momento tal vez otros puedan tener acceso a esa claridad con que Dios nos ha aclarado las cosas. No pretendo decir que ustedes están claros ya con el tema de venganza, pero seguramente llega un poco más de luz, y cuando uno empieza a leer una escritura donde aparezca que Dios está vengando, uno no pasa rápido y dice como, ay no, esto no lo leí. No sé si les ha pasado. Es que Dios, porque la gente dice, pero ¿cómo así que mató ese poco gente en el Viejo Testamento? Y como que uno quisiera que la gente no hubiera preguntado eso. porque ¿qué respondo? Entonces empiezan los argumentos, no, es que necesitaban repoblarse, es que necesitaban reconquistarse. Dios es Dios. Dios es Dios, es soberano. Hay cosas que no necesitamos discutir ni defender de parte de Dios. Todo lo que tenemos que asegurarnos es de que otros conozcan de su amor. Y que uno esté arraigado en lo que... Eso es lo mismo cuando le dicen a uno que permite que el hijo se muera o que el papá se muera. Porque es que han asociado en muchos momentos, y esto aún desde el pueblo de Dios, se ha asociado que solamente las cosas buenas corresponden a Dios.
pero aquellas que no son tan buenas pueden tener una incógnita. Y Dios es el dueño de todo, sabe qué se mueve, qué cabello se cayó, qué pluma cae, absolutamente dice la Escritura que todo está escrito y contado. Entonces, por supuesto, todo lo que sucede está dentro de la voluntad de Dios, absolutamente todo. Lo que nosotros teníamos que empezar a buscar, a indagar y a orar para recibir como revelaciones de eso que está sucediendo, Señor, qué es lo que sí se tiene que cumplir en mi vida como parte de tu voluntad. Porque si yo ya sé que Dios tiene una voluntad especial y manifiesta para mí, yo debería buscar de que ese sea el rumbo de mi vida, porque voy a caminar en la voluntad de Dios. Eso significa que, la novia que tengo, yo les conté el testimonio de algún momento mío, cuando me dijeron que la novia que tenía no iba a ser mi esposa. Yo no pensaba en lo que más me estaban diciendo, sino en que no era mi novia. ¡Qué bendición que no fue! ¡Qué bendición que no fue! Oro de vez en cuando me acuerdo por ella para que Dios tenga misericordia. ¡Qué bendición que no fue! Si en su momento me hubieran dicho yo, no, Dios, no, para, lo que sea, olvídate de la bendición que me tienes, eso ahora, no. Es el plan de Dios que queremos que se cumpla en nuestras vidas. El que Él ha declarado para nosotros, el que queremos que se cumpla. Es como decir, Dios sabe cómo lo hace y por qué. Es entender eso. Lo que dice aquí la palabra es, Dios tiene misericordia de quien quiere, no del que corre ni del que sino de quien Él quiere. Y eso es lo que a uno quiere a veces entenderlo todo, y pues de pronto no todo lo tenemos que entender. Tal cual. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias, Señor, por tus misericordias, porque nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma, los has presentado tú delante de ti como un sacrificio vivo, santo, agradable, Señor. Y has permitido que a través de este culto racional nosotros podamos comprender un poco más, Señor, para que no nos conformemos a este siglo, Señor, a la manera de pensar de esta generación o de esta cultura, sino que transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, nosotros podamos comprobar, Padre, cuál sea tu buena voluntad. Y tú nos has dicho que es agradable y es perfecta, Señor. Te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por tenernos para vida eterna, Señor. Estamos esperando tu pronta venida. Amén. Te damos gracias, Padre.